Hola, mi nombre es Martín Michelle Martínez Murillo y hoy les voy a hablar acerca de los tumores malignos y benignos del intestino delgado, grueso y del apéndice cecal. Ahora, hablando acerca de las anomalías congénitas, tenemos entre ellas la atresia intestinal, que es una obstrucción completa del lumen del intestino, donde el segmento afectado va a carecer de luz. Y es una de las formas más graves de anomalía de desarrollo del tubo digestivo. Dentro de sus manifestaciones clínicas tenemos distensión abdominal, vómito bilioso y la presencia de necrosis y calcificaciones en el intestino afectado puede indicar una isquemia fetal. Ahora hablando acerca del ano perforado, esta es una anomalía anorrectal donde no hay una abertura normal y el recto termina en un saco ciego. Clínicamente se manifiesta con la ausencia del orificio anal normal, lo que va a impedir la evacuación del meliconio, lo que va a provocar distensión abdominal progresiva y vómitos biliosos, y en algunos casos más graves puede provocar fístulas rectovaginales o rectouretrales. Hablando acerca de la estenosis pilórica congénita, esta es una hipertrofia muscular del píloro que va a obstruir el vaciamiento gástrico. Es más común en hombres primogénitos y aparecen de la tercera a quinta semana de edad. Dentro de sus manifestaciones clínicas hay vómitos gástricos no biliosos que pueden progresar intensamente, una presencia de una onda peristáltica y una masa palpable en forma de olivo en el epigastrio llamada tumor del píloro. Ok, hablando acerca de los faloceles, esta es una hernia congénita de las vísceras abdominales en la base del diafragma, que va a estar recubierta por un saco formado por amnios y peritoneo, frecuentemente asociado a anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas, ya sean genitourinarias, neuronales o cardíacas. El recién nacido puede presentar distensión abdominal y dificultad respiratoria. Okay, hablando acerca del divertículo de Meckel, esta es una anomalía congénita más común del intestino delgado. Es una vaginación ciega que representa la persistencia del conducto vitelino. Es un divertículo verdadero, es decir, que tiene las tres capas de la pared intestinal normal. Se encuentra en el ilion aproximadamente de 50-75 centímetros de la válvula ileocecal. Mayormente son asintomáticos, pero cuando hay síntomas pueden presentar hemorragia, obstrucción intestinal, diverticulitis o perforación. También se escribe la regla de las 2S. Aparece en el 2% de la población, el 2% son sintomáticos a 2 pies de la válvula ileocecal, a 2 pulgadas de largo, el doble frecuente en varones y las personas asintomáticas suelen tener menos de 2 años. Hablando de la enfermedad de Hirschsprung, que es una obstrucción funcional del colon causada por la ausencia congénita de placas lunares, los plexos metéricos y submucosa en la pared intestinal distal. Se debe a un defecto en la migración de las células de la cresta neural durante el desarrollo. En los recién nacidos se presenta dolor abdominal, distensión abdominal y vómito, y en niños mayores se puede presentar lo que es falta de crecimiento, estreñimiento crónico, y una de las complicaciones más graves es la enterocolitis necrotizante. Ahora hablando acerca de la hernia, este es un defecto de la pared abdominal que va a permitir la protrusión de un saco peritoneal. En este saco puede haber parte del intestino u otro órgano, y son muy incomunes las inguinales y pueden ser congénitas o adquiridas. Ahora tenemos la diferencia entre vólvulo, adherencia e invaginación, que son causas de la obstrucción intestinal. Iniciando con la adherencia, estas son bandas de tejido fibroso que se ubican entre las asas del intestino o entre el intestino y la pared abdominal. Estas son una causa de obstrucción intestinal y generalmente como complicación de cirugías abdominales o inflamación. Estas actúan como cuerdas que pueden ocluir segmentos del intestino. Ok, ahora hablando del vólvulo, es una torsión completa de la intestinal sobre el seno mesenterio que puede causar obstrucción del lumen y la irrigación vascular. Es más frecuente en el intestino delgado y el colon sigmoide. Por último tenemos la invaginación, que es el telescopaje de un segmento de intestino dentro de otro adyacente impulsado por el peristaltismo. Esta es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en niños de 3 meses a 6 años. A menudo hay un punto guía, ya sea un pólipo o tumor, que es arrastrado hacia el segmento distal. Ahora hablando de las enfermedades isquémicas intestinales, tenemos que el intestino está regado por las arterias mesentéricas superior e inferior con astemosis entre ellas. La mucosa intestinal es la capa más vulnerable a tener isquemia debido a su alta tasa metabólica y su posición terminal en el árbol vascular. Aunque el intestino tenga una red de colaterales, estas pueden ser insuficientes para prevenir la isquemia cuando hay una oclusión venosa o arterial importante. Ok, ahora tenemos las causas más frecuentes de la isquemia. Tenemos la isquemia mesentérica oclusiva, generalmente causada por tromboembolismo arterial o trombosis venosa mesentérica. Tenemos la isquemia mesentérica no oclusiva, causada por hipoperfusión sistémica, como en casos de shock, y la isquemia focal, causada por una obstrucción intestinal con estrangulamiento, como la hernia o vólvulo.
Tenemos la patogenia, que el daño inicial se da por falta de oxígeno y nutrientes, aunque el mayor daño se da sobre la fase de reperfusión cuando se restaura el flujo sanguíneo. Aquí inicia una cascada inflamatoria donde se van a liberar radicales libres, mediadores inflamatorios y citocinas que exacerban la lesión celular. Ahora, hablando acerca de los cambios morfológicos, tenemos de que macroscópicamente el intestino afectado puede verse edematoso, congestivo y cianótico. También puede haber hemorragia en la pared intestinal y en la luz intestinal, y también en casos severos puede haber ulceración y perforación. Microscópicamente tenemos de que va a haber una necrosis transmural, va a haber un edema en la lámina propia, hemorragia e infiltrado en la célula inflamatoria, y las críticas pueden mostrar un patrón hiperproliferativo en un intento de reparación. Ahora tenemos los pólipos, que son protuberancias de la mucosa hacia la luz intestinal y se clasifican en neoplásicos y no neoplásicos. Tenemos los pólipos no neoplásicos, que tenemos el pólipo inflamatorio, que son masas reactivas que se originan a partir de un ciclo de lesión y reparación en el contexto de una inflamación crónica. Histológicamente muestran una arquitectura de la mucosa distorsionada, ulceración y regeneración del epitelio. Tenemos los pólipos amartomatosos, que estos son el resultado de malformaciones focales durante el desarrollo, que se caracteriza por un crecimiento desorganizado de los tejidos maduros. Dentro de los pólipos amartomatosos tenemos los pólipos juveniles, que son los más comunes y aparecen frecuentemente en niños menores de 5 años y pueden aparecer en solitario o múltiple. Macroscópicamente son redondas con una superficie lisa y a menudo un pedículo. Microscópicamente son glándulas quísticas dilatadas llenas de mucina. Tenemos el síndrome Peutz-Jeghers, que es un trastorno autosómico dominante que se caracteriza por múltiples pólipos amartomatosos del tracto gastrointestinal y pigmentación mucocutánea significativa. Aumenta el riesgo de cáncer gastrointestinal y extraintestinal. Luego tenemos los pólipos hiperplásicos, que son los pólipos no neoplásicos más comunes del colon, especialmente del colon izquierdo, y se deben a una disminución del recambio celular epitelial. Son pequeños sésiles con una superficie lisa o nodular. Microscópicamente muestran células caliciformes con un patrón de proliferación en forma de sierra. Tenemos los pólipos neoplásicos o adenomatosos, que son lesiones precursoras de la mayoría de los adenocarcinomas colorectales y se caracterizan por displasia epitelial. Dentro de su clasificación histológica tenemos los tubulares, que son más frecuentes del 80-85% y tienen glándulas que forman túbulos que pueden ser sésiles o pediculados. Luego están los vellosos, que estos son menos comunes, del 5 al 10%, suelen ser sésiles, generalmente más grandes, y tienen proyecciones digitiformes o vellosas. Y los túbulos vellosos son los que tienen características intermedias, tienen componentes tubulares y vellosos. Y los pólipos vellosos son los que tienen alta asociación con el riesgo de cáncer, generalmente si miden más de 4 centímetros. Ahora, hablando acerca de los tumores del apéndice, tenemos el mucosal apendicular, que esta es una extensión del apéndice causada por una acumulación de mucina. Esto no es un tumor en sí, sino una dilatación quística causada por una obstrucción luminal o una neoplasia productora de mucina. Si el mucosal se perfora, puede llevar a una condición grave llamada pseudomixoma peritoneal, que es donde la mucina se va a la cavidad abdominal. Tenemos el tumor carcinoide apendicular, que es el tumor más frecuente del apéndice. Generalmente son tumores neuroendocrinos bien diferenciados, suelen ser pequeños, menores de 2 centímetros, y se ubican en la punta del apéndice. La mayoría son benignos y el pronóstico es excelente si el tumor está limitado al apéndice y es pequeño. Los tumores de mayor tamaño o aquellos con invasión de la mesopéndice o los vasos sanguíneos tienen mayor riesgo de metástasis. El síndrome carcinoide clásico es raro con estos tumores.